Radio ESME presenta. Las opiniones vertidas en este programa son responsabilidad única y exclusivamente de quien las emite. ML Medios y Radio ESME presentan. Yo pregunto a los presentes, forjando futuro, si no se han puesto a pensar que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más. Un programa para promover la acción y reflexión en torno al acontecer político, nacional e internacional. Y todas, estamos una vez más en vivo en su programa Forjando Futuro. Me presento, soy Fernanda Justo. Se presentan mis compañeros que están el día de hoy aquí con nosotros. Grecia Macías. No sé si Nahum ya se dio cuenta de que tiene el micrófono cerrado, pero por aquí también anda nuestro compañero Nahum Alejandro López. Aquí estoy, lo siento. No me di cuenta que tener micrófonos, esto es nuevo para mí. Casi no te escuchas, Nahum, pero bueno, a ver si en el transcurso de la transmisión se va solucionando esto. Ya saben lo que es empezar a utilizar este tipo de tecnologías. Nuestros compañeros, aunque son estudiantes, parece que no están tan familiarizados con las videollamadas. Bueno, antes de comenzar, me gustaría comentar respecto a pues una situación que ocurrió en los últimos días y que es una nueva agresión a las comunidades indígenas zapatistas y del CNI. De hecho, bueno, hay un pronunciamiento que, digamos, lo resume bien y en el sentido de que también nuestras organizaciones lo suscriben. Voy a darle lectura a algunas partes nada más. El sábado 22 de agosto del 2020, paramilitares de la Organización Regional de Cafeticultores de Ocosingo, Orcao, saquearon e incendiaron las instalaciones del Centro de Comercio Nuevo Amanecer del Arco Iris, que se encuentra ubicado en el sitio conocido como Crucero Cujulja, municipio autónomo Lucio Cabañas, dentro de lo que es el municipio oficialmente llamado de Ocosingo. Hay que recordar que el 24 de febrero del 2020, la Orcao, junto con el grupo Los Chinchulines, identificado desde hace años como paramilitar, y algunos integrantes del Partido Morena en la región, violentaron y secuestraron a integrantes del Congreso Nacional Indígena, el CNI, en el contexto de las jornadas en defensa del territorio y la madre tierra, Samir Somos Todos y Todas, convocadas por el EZLN y el CNI. Esta nueva agresión forma parte de la intensificación de la guerra de desgaste en el estado de Chiapas, caracterizada por el incremento de la violencia de grupos paramilitares y del crimen organizado, como oportunamente ha documentado el Centro de Derechos Humanos Bartolomé de las Casas. La difusión de calumnias contra el Ejército Zapatista de Liberación Nacional también forma parte de esta guerra contrainsurgente que se realiza en distintos frentes y formas, directa e indirecta, abierta y encubierta, mediática, política, económica y militar. Este escenario de guerra no es exclusivo del estado de Chiapas, como puede consultarse en la página del Congreso Nacional Indígena. Son constantes las denuncias de pueblos originarios y sus organizaciones frente a la violencia de los grupos criminales, paraestatales y estatales, violencia que contribuye a la fragmentación del tejido comunitario y al desgaste de las luchas contra el despojo y los megaproyectos en México. Y bueno, un llamado a la sociedad civil nacional e internacional a suscribir la denuncia sobre estos hechos, exigir el cese de las agresiones y hostilidades a las bases de apoyo zapatistas, de la destrucción de los preciados bienes comunitarios,
el resultado del trabajo colectivo que en medio de esta crisis multifactorial adquieren un alto valor patrimonial. Igualmente se pide que se mantengan atentas todas las organizaciones ante esta nueva escalada de violencia en contra del EZLN y del CNI. Y bueno, hay un conjunto de firmantes que van desde personalidades hasta organizaciones, ¿no? Evidentemente personas como Gilberto López y Rivas, Pablo González Casanova, Luis Hernández Navarro, entre otros, pues están ahí, Juan Villoro, que le han dado pues seguimiento en general a los acontecimientos en Chiapas, ¿no? Bueno, particularmente sobre el EZLN. Evidentemente también nosotros nos sumamos a esta denuncia. Nos parece que efectivamente, bueno, pareciera, como hemos dicho sobre otros aspectos de la política de este gobierno, que simplemente se deja hacer, ¿no? El caso o el antecedente más directo es el de lo acontecido a principios del gobierno de Andrés Manuel López Obrador con Samir, en que, bueno, el compañero fue asesinado por grupos de, no se sabe si del crimen organizado o de paramilitares, pero pues en realidad el gobierno, aunque se suma, digamos, al reclamo de justicia, pues no pone manos a la obra para ellos ser parte de la resolución de esto, ¿no? Al contrario, pareciera que simplemente se sigue alargando este tipo de, bueno, siguen ocurriendo, ¿no? Este tipo de atrocidades en contra de luchadores sociales y particularmente en contra de los pueblos en defensa del territorio. Entonces, insisto, pues simplemente expresar nuestra solidaridad con las comunidades zapatistas, rechazar este tipo de agresiones y mantenernos al pendiente de que no siga esta escalada de violencia, ¿no? Sobre todo porque sabemos que hay una intención de impulsar todos estos megaproyectos en la zona y demás, es decir, se mantienen los niveles de conflictividad que son característicos ya de esta lucha de los pueblos, ¿no? No sé si los compañeros tengan algo que comentar, digamos una noticia antes de abordar el tema del día de hoy. Se acaba de integrar también nuestro compañero Carlos a la transmisión. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Pues sí, con relación solamente al tema del EZLN, pues sí, también sumarme a pues, este llamado pues, en contra de estas acciones paramilitares. También decir que pues, esta organización, que es la ORCAU, antes formaba parte del EZLN, sin embargo, en el 2001 se adhirió a los planes de regularización de tierras impulsados por el gobierno federal, que en otras palabras también significa la privatización de las tierras cuando solían ser bienes comunales o ejidales. A partir de ese entonces pues emprendieron acciones paramilitares y se prestó también a ser el brazo armado del gobierno federal en contra del EZLN. Entonces, pues sí, también decir que pues rechazamos estas agresiones a las bases de apoyo zapatistas y pues bueno, refrendamos nuestro apoyo y solidaridad con el EZLN, el CNI y las comunidades zapatistas. Eso sería todo. ¿Aún querías comentar algo? No, todo bien. Va, bueno, pues entonces, si les parece, entramos al tema que elegimos para el día de hoy. Es un tema que, como muchas veces de las que solemos tocar temas complejos, bueno, seguramente solo haremos una especie de paseo, ¿no? Por algunos de las muchas aristas que tiene. Seguramente no profundizaremos como se podría hacer, insisto, por lo amplio también que puede resultar, pero no habíamos hablado respecto a la niñez, la infancia, y nos gustaría tomar este tema y enmarcarlo en digamos, lo que es vivir en un país con los niveles de violencia como los que tenemos en México y además pues quizá particularmente en el marco también de la pandemia del COVID, ¿no? Entonces, bueno, hay muchísimas cosas que se pueden decir
Sabemos o está documentado por parte de diversas organizaciones, desde las más oficiales, digamos, los propios institutos pues, del gobierno relacionados con esto, pasando por organismos como la ONU, como UNICEF, pues que es su brazo, pues sí, su área de estudios de la niñez, ¿no? Hasta organizaciones independientes, colectivas que se dedican también al trabajo con las infancias. Está más que documentado las múltiples violencias que este sector vive, y de hecho un poco el ánimo de tocar este tema es a partir de una serie de protestas que se estuvieron viviendo en los días pasados en Guadalajara particularmente, pero en general además en Jalisco, pues de hecho más bien habría que decir que prácticamente es inédito, pero en municipios como Tala y como Vallarta se sumaron estas movilizaciones, puesto que en los días pasados hubo 3 agresiones en contra de niñas, agresiones sexuales, feminicidios en contra de niñas, una en Tala, una en Puerto Vallarta y una en el área metropolitana de Guadalajara, que, bueno, volcaron, ¿no?, nuevamente este reclamo de las niñas no se tocan, las niñas no se violan, las niñas no se matan. El caso de Tala me parece bastante llamativo porque se juntan más de 100 personas en la manifestación, en su gran mayoría mujeres y también niñas y niños, ¿no?, justamente arropando este reclamo. Y me parece importante porque sobre todo en el interior del estado de Jalisco, como seguramente ocurre en otros estados de la República, los niveles de violencia en general contra toda la población son muy altos, pero particularmente también todavía las violencias machistas son más altas, ¿no? Hay un mayor, digamos, control sobre los cuerpos de las mujeres, y esto se refleja también en las niñas y los niños, ¿no? Ya estaremos intentando también hacer algunos puentes entre el feminismo y digamos, pues creo que podríamos hablar de la lucha por los derechos también de la niñez, ¿no? Y entre ellos, pues, tanto de las mujeres como de las niñas y los niños, pues el derecho a vivir una vida libre de violencia, ¿no? Entonces, esto es lo que de alguna forma motiva a realizar este programa, pero no nos centraremos específicamente en esos, o solamente en estos 3 casos, sino a hablar de manera general, un panorama más amplio respecto a estas múltiples violencias que comento que se vive, bueno, que viven las niñas, los niños, las niñas, digamos, ¿no? No sé si alguno de mis compañeros quiera comenzar con algunos elementos, digamos, para poder pues facilitar el intercambio entre todos nosotros. Pues sí, solo comentar que además de los antecedentes inmediatos que ya mencionas, el confinamiento es lo que ha venido recrudeciendo la violencia contra las infancias, y cómo se necesita un enfoque en la infancia con perspectiva de género, con perspectiva feminista, para poder identificar estas diversas expresiones de la violencia. Y pues como tú dices, es un tema muy complejo y puede que solamente lo mencionemos muy a grandes rasgos, porque son muchas las violencias en las que tú mencionaste, de abuso sexual y de feminicidios, pero pues tenemos que va desde la explotación sexual, laboral, adicciones, el reclutamiento para el crimen organizado. Pues son muchísimas las formas de violencia infantil que se viven en nuestro país y en el mundo, y que vale la pena discutir porque son problemas de salud pública, problemas sociales, ¿no? Sí, abonando un poco y concordando con lo que dicen mis compañeras, y sabemos que evidentemente el gobierno no conoce las formas de poder abordar este tipo de situaciones, ¿no? Específicamente con el caso de la pequeña en Puerto Vallarta,
que fue un juez el que determinó que como la niña no tuvo placer, no es un caso procedente ante la ley, ¿no? Que es algo absurdo cómo manejan los senadores, diputados, este tipo de casos y cómo es improcedente, supuestamente, un caso de evidente, digamos, de, pues no sé si llamarlo violación, pero una evidente falta hacia esta pequeña, ¿no? Otro caso que evidencia el cómo los diputados, los senadores, no saben cómo manejar estas situaciones es el caso del joven asesinado hace un par de semanas, que por ser homosexual fue determinado como un caso de crimen de odio y específicamente lo trataban de feminicidio, cuando era un chico homosexual el que fue asesinado. Entonces, estos casos nos dejan ver cómo el poco conocimiento que tienen las autoridades les imposibilita el manejar situaciones de este nivel, ¿no? O de este tipo. Sí, pues bueno, también me llamó la atención que, bueno, una articulista en Chile llamada Elian Gerber Comba, de un colectivo feminista llamado Maldonado, también caracterizó la situación al este de Chile, donde pues también hay una serie de casos de explotación contra niños, no solamente de todo tipo, sino también específicamente sexual, y eso pues también trae a la vista lo que sucedió en Puerto Vallarta, pero también lo que sucede en destinos turísticos en México, como también puede ser pues en el sureste mexicano. Pues de hecho, toda forma de explotación suele ser considerada válida aquí en México y también en otros casos como en Chile, siempre y cuando pues, produzca divisas y atraiga el turismo. Y eso pues es una gran contradicción, porque pues revela que la persecución de los delitos también está relacionada con qué tanto dinero produzca o no el delito, ¿no? Hasta ahí mi comentario. Sí, incluso relacionado con esto que comentas, Carlos, a mí me parece que es muy descriptivos de repente voltear a ver las cifras de, por ejemplo, de las desapariciones forzadas en niños, niñas y adolescentes. Bueno, sabemos que hay una crisis tremenda de derechos humanos en el país, que hay, bueno, que se relaciona con, sí, una violencia criminal, pero también una violencia estructural, y es evidente que esto ha impactado también en la vida de las niñas, niños y adolescentes en el país, ¿no? Que estamos además hablando de alrededor de 40 millones de personas, pues, en donde no está siendo posible asegurar la protección de sus derechos. Y pensando en que, bueno, tenemos un país en el que hay alrededor de 70,000 desaparecidos y particularmente en el caso de las niñas, niños y adolescentes se contabilizan 63,765 desaparecidos entre 1964 a la fecha, de los cuales hoy todavía se encuentran desaparecidos 12,737 al corte del pasado 25 de julio. Y el caso de Jalisco es igual que en general, digamos, de las desapariciones forzadas, bastante preocupante, puesto que es el segundo estado con más reportes de niñas, niños y adolescentes desaparecidos. Pero además, por ejemplo, cuando los separamos, digamos, por cuestiones de sexo, vemos que la gran mayoría son niñas. Por ejemplo, del 1 de enero al 21 de julio del 2020, hay reportes de 1,970 niños, niñas y adolescentes desaparecidos, pero de estos son el 64,2% niñas y adolescentes mujeres. Entonces, por ello, muchas veces, bueno, muchos analistas, ¿no?, respecto a investigadores, investigadoras, respecto a estos temas de desaparición forzada, suelen vincular la desaparición, sobre todo de las niñas adolescentes, digamos, de entre 10, 12 años hasta 17, 18 años, con el comercio sexual, ¿no?, como una de las principales
los principales móviles para su desaparición forzada. En el caso de los niños, sobre todo digamos de los adolescentes, igual menores de 17 años, también hay datos sumamente alarmantes respecto al reclutamiento que existe por parte del crimen organizado, ¿no? En donde se estima que por lo menos hay 30,000 menores de edad que cooperan activamente en este momento con la delincuencia organizada. Y aquí hay además reportajes sumamente pues muy crudos, ¿no? En donde se refleja cómo muchas veces estas organizaciones del crimen organizado reclutan a los niños porque son, digamos, como más ligeras digamos, las normativas en cuanto a castigos sobre las infancias, pues es como que con penas menos graves, además de que, bueno, hay diferentes delitos que quizás sea más fácil que puedan desarrollar los niños, pero al mismo tiempo se convierten simplemente como en objetos desechables, ¿no? O sea, no hay realmente, obviamente, una preocupación por parte de estas organizaciones de cuidarles, sino que, pues bueno, son digamos, pues si los matan, pues simplemente ahí quedó, ¿no? Muchas veces, pues digamos, en estos contextos de violencia que existen en el país, bueno, pues muchas veces incluso sin familias ni nada, ¿no? Hay, digamos, otra arista, otro rubro que también está ahí, que es el de las niñas y los niños huérfanos por la guerra iniciada desde Calderón contra el crimen organizado, lo mismo que, digamos, las víctimas de los feminicidios, ¿no? Es decir, las y los niños que se han quedado huérfanos justamente por casos de feminicidios, ¿no? Y que, bueno, de alguna manera me parece que si de por sí las víctimas directas, pues, suelen ser tratadas como una cifra más, pues en el caso de las niñas y los niños, pues todavía más, ¿no? Es como doblemente invisibilizado, me parece, y creo que eso también es sumamente grave y que también refleja esto que ya comentaba Nahum, que es una imposibilidad total de desarrollar políticas públicas que puedan proteger de entrada la vida, ¿no? de las niñas y los niños, y pues más aún los derechos de las infancias. No sé si sobre esto. Sí, y además ¿No? esta doble... Dale, Grecia. Además de esta doble invisibilización de estas víctimas de los hijos huérfanos de feminicidios o huérfanos por el crimen organizado, se suman los menores migrantes, los niños migrantes que además de ser desplazados, pues se enfrentan a toda la violencia tratando de atravesar un país para buscar una vida mejor, ¿no? Entonces, ellos yo creo son triplemente invisibilizados. Y eso que comentabas de las políticas públicas, pues sabemos que las medidas asistencialistas o que los programas sociales no resuelven del todo la situación, pero queda claro que los recortes presupuestales a estos programas dejan claro que no es una prioridad política la infancia y no están haciendo nada para atender estos problemas de violencia que enfrentan los niños, ¿no? Y respecto a este puente del que hablabas con el feminismo, pues entendemos que al igual que a las mujeres, a las niñas, niños y a los adolescentes, no se les reconoce autonomía, ¿no? Y desde ahí está el origen y la causa de todas las violencias que enfrentan los niños. Y respecto al tema del crimen organizado, del narcotráfico, pues vemos en estos reportajes, en estas experiencias y testimonios, que la forma en la que mueren los niños ha ido cambiando. Pasaron de víctimas colaterales por balas perdidas a hacer ataques dirigidos a menores, ¿no? Estos casos de niños sicarios, de niños que ellos mismos infligen las torturas, que cometen los homicidios, y pues es, como tú comentabas, bastante crudo. Creo que también Nahum tiene ahí una aportación.
Pues no sé si nos vamos a ir antes a un corte y continuamos o seguimos abordando el tema. Si tenías un comentario, pero si no, adelante. Nos podemos ir a un corte musical, recordándoles que pueden seguirnos en redes sociales. Estamos en Facebook como OPT Jalisco. En Facebook también les invitamos a seguir las páginas de ML Medios TV y de Radio ESME. Y pues estamos al pendiente de sus comentarios en el chat de www.mlmedios.com o por nuestras redes sociales. Enseguida regresamos. En un momento regresamos con Forjando Futuro. Escribo sobre un destino que apenas puedo tocar. En tanto un niño se inventa con pegamento un hogar, mientras busco las palabras para hacer esta canción. Un niño esquiva las balas que buscan su corazón. Acurrucado en mi calle duerme un niño y la piedad arma lejos un pesebre y juega la Navidad. Arma lejos un pesebre y juega la Navidad. Y juega la Navidad. Y juega, y juega, y juega. La niñez de nuestro olvido pide limosna en un bar y lava tu parabrisas por un peso, por un pan. Si las flores del futuro crecen con tanto dolor, seguramente mañana será un mañana sin sol. Acurrucado en mi calle duerme un niño y la piedad arma lejos un pesebre y juega la Navidad. Arma lejos un pesebre y juega la Navidad. Y juega la Navidad. Y juega, y juega, y juega.
yo fuera carpintero, si yo fuera carpintero, no tendría ni un ropero, ni un banquito, ni un sillón para mí. Si yo fuera zapatero, si yo fuera zapatero, no tendría ni un borsero, ni chancletas, ni un cordón para mí. Porque siendo cancionero, con lo que hago no me quedo, nunca guardo una canción para mí. Las que tengo todas son para ti. Soy un cancionero, soy un cancionero, soy un cancionero. Si yo fuera carpintero no me quedaría ni aserrín. Soy un cancionero, ¿de qué vale una canción si me la quiero? Eso yo aprendí, se va y vuelve a salir, y así día tras día. Si yo fuera verdulero, si yo fuera verdulero, no tendría ni romero, ni un tomate, ni un morrón para mí. Si yo fuera cocinero, si yo fuera cocinero, no tendría ni un puchero, ni una sopa, ni un raviol para mí. Porque siendo cancionero, con lo que hago no me quedo, nunca guardo una canción para mí. Las que tengo todas son para ti. Soy un cancionero, soy un cancionero, soy un cancionero. Si yo fuera verdulero te regalaría el perejil. Soy un cancionero, ¿de qué vale una canción si me la quiero? Eso yo aprendí, se va y vuelve a salir, y así día tras día. Soy un cancionero, soy un cancionero, soy un cancionero. Si yo fuera zapatero, soy un cancionero, soy un cancionero, soy un cancionero. Si yo fuera verdulero, soy un cancionero, soy un cancionero, soy un cancionero. Si yo fuera carpintero, soy un cancionero, soy un cancionero, soy un cancionero. Estás escuchando Forjando Futuro. Ya regresamos. Ya estamos de regreso aquí en Forjando Futuro. Y bueno,
Antes de irnos a corte y atendiendo esa solicitud, Nahum tenía un comentario. Sí, bueno, solamente iba como a sumar algunos datos a los que tú ya habías mencionado. De acuerdo con datos dados por el secretario de Seguridad Pública, de 2018 a la fecha, ha habido aproximadamente 9.300 personas desaparecidas de menores de 18 años, o sea, desde 0 a 18 años son 9.300 personas de 2018 a la fecha aproximadamente. Y que supuestamente también de 2018 para acá, creo que esta encuesta es de hace 2 meses, fueron 225 feminicidios a menores de 18 años. Y supuestamente el número de denuncias han sido apenas de 13.715. Pero eso sabemos que son apenas como los números reportados, ¿no? Porque siempre hay cifras que se maquillan como para mejorar la situación. Y bueno, con respecto también a que consideramos que si bien el asesinato o la desaparición son ya, digamos, el máximo culmen de la violencia que se puede ejercer contra la infancia, contra niños, niñas y adolescentes, hay otro montón de tipos de violencias que se ejercen. Sabemos pues que estamos nosotros en un mundo adultocentrista donde generalmente la opinión de los pequeños no es muy considerada o muy tomada en cuenta. Y, por ejemplo, estaba encontrando algunas cifras que decía que México ocupa el primer lugar en América Latina con casos de niños huérfanos. Y se calcula que cerca de 1.600.000 niños, según cifras de la UNICEF, viven en estado de orfandad en México. No se especifica aquí la cantidad que sean niños y la cantidad que sean niñas, pero se estima que hay 1.600.000 niños y niñas en estado de orfandad y que hay aproximadamente unos 400.000 casos que son documentados, o sea, que viven de los menores que sí viven dentro de casas, hogares o de lugares de acogida, pero que hay un montón de niños que están en orfandad y que no están siendo reportados por las autoridades. Y a mí me parece que también el hecho de que no puedan tener, digamos, una familia como tradicionalmente se entiende, es un tipo de violencia también contra la infancia, ¿no? Y esto me recuerda mucho a todas estas protestas de las personas que se oponen a la libre decisión de las mujeres sobre el aborto, pues una de sus excusas es siempre denlos en adopción, pero vemos que las cifras nos dicen que esa no es una solución porque no hay personas que puedan adoptar a los niños en México. Sí, a mí me parece que además de eso, ¿no? Justamente, bueno, de entrada comentaría, ¿no? Que más allá de lo que se entiende por una familia tradicional, pues el hecho de un núcleo de convivencia, pues común, ¿no? Con amor, etcétera, es lo que realmente de alguna forma hay que aspirar a construir, ¿no? Tiene que ver con esta exigencia de vidas libres de violencia y junto con ello, por ejemplo, también me gustaría aportar 2 elementos. Uno es que sobre las múltiples agresiones que viven las infancias, ¿no? Bueno, en México el 63% de los menores de 14 años han sufrido algún tipo de agresión física o psicológica como parte de la formación. Justo en esta idea que ya comentaba Nahum, de un mundo adultocentrista en donde las niñas, los niños, en general todo aquel menor de edad, ¿no? Sigue viéndose como incapaz de un razonamiento completo, me parece, ¿no? O sea, finalmente es como, bueno, esta idea todavía muy arraigada de que necesitan unos golpes para entender, ¿no? Porque pues, son tontos, finalmente es como el fondo, un poco también como el caso
de las violencias contra las mujeres, ¿no? Es, bueno, pues necesitas hablarles fuerte para que entiendan, ¿no? O les gusta que las traten mal, o cuestiones de este tipo que están muy interiorizadas todavía en la cultura, me parece, seguramente en diferentes niveles, supongo que es a nivel internacional, pero particularmente quizá en América Latina tenemos más cercanía de cómo se desarrolla. Y en esto creo que también ha sido un acierto de los movimientos feministas el incorporar estas otras formas de opresión, ¿no? El identificar que no es nada más la opresión económica, sino que hay otras formas de opresión de género, racial, de edad, ¿no? misma, que confluyen y constituyen una serie de sujetos oprimidos, ¿no? Atravesados por violencias varias. Y que estas mismas están relacionadas también con esa violencia estructural que finalmente vivimos. Y, por ejemplo, respecto a ello, también de este mismo año hay documentación de que casi la mitad de los niños y niñas que viven en México viven en el umbral de la pobreza, es decir, con una serie de carencias materiales que pueden también permitir acceder a vidas en contextos no tan violentos, ¿no? El caso, bueno, ahora mismo que, por ejemplo, uno de los temas que está siendo pues como más discutido en la opinión pública es respecto a esta nueva forma de regresar al ciclo escolar, y ante ello se prevé que va a haber una deserción también a nivel primaria muchísimo más alta de la que había antes, ¿no? Las pérdidas, por ejemplo, de los empleos de los padres, madres de todos estos niños y niñas, pues orilla a contextos todavía más precarios en las familias, que muchas veces también incrementan los niveles de violencias, ¿no? De violencias intrafamiliares, pues además de esa violencia por sí misma, que es no poder cubrir con las necesidades básicas del día a día, y que esto orilla muchas veces a los propios niños y niñas a incorporarse desde edades muy tempranas a el mundo laboral, ¿no? Aun cuando no son reconocidos, porque finalmente formalmente está prohibido el trabajo infantil, pero sabemos que el trabajo infantil existe en nuestro país, y no solo existe, sino que muchas veces es hasta necesario para que una familia sobreviva, ¿no? Entonces, digamos, dependen de esa pequeña aportación de todos los miembros de la familia, incluidos los niños o las niñas, ¿no? Entonces, son parte de las situaciones que, ya decíamos al principio, evidencian esta falta de políticas públicas al respecto. Sobre eso incluso se habla de que, bueno, por ejemplo, desde una mirada feminista se ha hablado mucho de la feminización de la pobreza, pero con estos datos pues también podemos pensar en una infantilización de la pobreza, ¿no? Y pensar en cómo se pueden, digamos, cuál sería el papel del Estado, de las instituciones, cuál sería el papel también de las organizaciones, ¿no? Qué tipo de reivindicaciones enfocadas a garantizar los derechos en la infancia pudiéramos pensar en elaborar, ¿no? Porque además creo que el problema del adultocentrismo ni siquiera está únicamente en el Estado, en los que están en el gobierno, ¿no? Sino que en una mirada hasta cierto punto autocrítica, ¿cuántas de nuestras organizaciones están recuperando estas críticas? ¿Cuántas de nuestras organizaciones están elaborando programas al respecto? ¿Y cuántas de nuestras organizaciones logran romper con una visión paternalista hacia las niñas y los niños, en las que justo se entiende que no son sujetos que puedan aportar, que puedan opinar, que puedan politizar sus propias vidas, ¿no? Incluso sobre esto me parece que es todavía más claro, porque generalmente hay esta idea de no hablar determinados temas con los pequeños, ¿no? En general no se puede hablar de política, no se puede hablar de ningún tema así, porque los niños, las niñas únicamente únicamente pudieran hablar de caricaturas o no sé, ¿no? De cuestiones como así, que además es parte también de esas agendas que, por ejemplo, las grandes televisoras y todo eso, pues construyen finalmente en esta idea como de infantilizar al propio público, ¿no? A la población en general.
Y es que además, pues, de que las políticas invisibilizan la opinión que puedan tener los niños, tampoco están seguros dentro de sus hogares, porque también, o sea, al interior de las casas son un punto de violencia para los niños. Uno de los casos más evidentes podría ser el caso del abuso sexual. Bueno, tengo aquí unos datos que dicen, según la OCDE, en los últimos años, es decir, del 2000 hacia la fecha, en México se ha registrado por lo menos 5.4 millones de casos de abuso sexual infantil. Y eso lo convierte en el país con mayor número de casos en América Latina, según la OCDE. Y esto dice que el 86% de estos casos suceden al interior de los hogares, es decir, algún familiar o una persona cercana al hogar es quien comete esta violencia contra el niño, el 86%. Y según datos de el año pasado, en el 2019, fue uno de los años con mayor número de casos registrados, o por lo menos de casos denunciados de abuso sexual infantil, y fueron alrededor de 3.460 denuncias. Sin embargo, apenas el 10% de estas denuncias procedieron. Y entre algunos de los estados que encabezan la lista de estados con mayores denuncias estaban, aquí está, Tlaxcala, Querétaro y Chihuahua son los 3 estados que encabezan el número de abuso sexual infantil. Sin embargo, eso no exime de que no haya abuso sexual en el resto del país. Y como muestra, es tan solo que en 2017 aproximadamente 10,000 niñas de entre 10 y 14 años se convirtieron en madres a causa de abuso sexual. Es decir, que hay una violencia que se reproduce tanto al exterior como al interior del hogar, volviendo a los niños y niñas el blanco más vulnerable que pueda existir, ¿no? Bueno, hablando de estos tipos de violencias particulares que viven los menores, me refiero a un término que ha establecido la Organización Mundial de la Salud, donde define el maltrato infantil como los abusos y la desatención de que son objeto los menores de 18 años, e incluye todos los tipos de maltrato físico o psicológico, abuso sexual, desatención, negligencia y explotación comercial o de otro tipo que causen o puedan causar un daño a la salud, desarrollo o dignidad del niño, o ponen en riesgo su supervivencia en el contexto de una relación de responsabilidad, confianza o poder. Y bueno, los niños han sido valorados en muchos ámbitos, como ya se había comentado en este contexto de egocentrismo. Han sido valorados los niños en nuestro sistema no como sujetos de valor en sí o por sí mismos, sino que solo en tanto que algún día serán adultos, podrán trabajar, podrán votar, podrán cometer incluso delitos y por lo mismo serán sujetos de criminalización y represión. Así es como han sido valorados los niños. Los líderes políticos suelen hacer políticas asistenciales para niñas, niños y adolescentes solo como una forma de legitimarse y llenar el espacio en una agenda, y sin embargo las y los propios menores no son escuchados ni incluidos en la planeación de las políticas dirigidas hacia ellos mismos. Suelen ser usados solamente como un estandarte para atraer votos. Asimismo, en el ámbito empresarial se les trata de asimilar como futuros consumidores. Vemos, por ejemplo, cada año en la FIL que en la sección de niñas y niños se instala un stand de Citibanamex con supuestos talleres educativos y lúdicos para niños, pero en realidad se les está viendo como futuros ahorradores, como futuros inversionistas y más que nada como futuros deudores. Las niñas, niños y adolescentes en nuestro país sufren una gran variedad de violencias, y me refiero a violencias en plural, porque son de varios tipos. No solo una gran cantidad de menores padecen violencia física, sexual o verbal directa por parte de otras personas, casi siempre familiares, sino que también padecen violencia por factores estructurales y culturales. Asimismo, la violencia en el contexto de las relaciones de pareja afecta el desarrollo de un menor. Incluso está demostrado que consecuencias peores que si se ejerce violencia directamente contra los menores. Eso ya lo comentaba Nahum. El mismo contexto del menor pues también lo afecta. Si hay violencia intrafamiliar entre la pareja, esta misma violencia va a afectar el desarrollo del menor. Y bueno, también me refiero a las violencias particulares que viven los menores en diferentes contextos.
Como decía Grecia, pues un menor migrante sufre una violencia particular y muy desgarradora, y me refiero, pues, por ejemplo, pues a cuando llegan a la frontera de Estados Unidos y son retenidos, son separados de sus padres y finalmente son deportados de forma separada. También, pues, vemos como hay una gran brecha digital entre, pues, niños, pues, de zonas urbanas y niños de zonas rurales e indígenas, donde no tienen acceso a las tecnologías digitales y por lo tanto representa una desigualdad con respecto a los niños de las ciudades. También padecen violencia estructural, por ejemplo, con el tema de la alimentación, donde sigue habiendo pues mala alimentación, donde las compañías de alimentos siguen imponiéndose, poniendo en el mercado alimentos chatarra de bajo contenido nutricional, altos en grasa, produciendo también los mismos diabéticos del futuro, ¿no? Este tipo de violencia particular sufre la niñez en México y en muchas otras partes del mundo. No, ya nos quedan únicamente, creo que 1 minuto y medio, 2 minutitos. Entonces, pues simplemente como hacer una conclusión con algunos de los elementos que ya hemos estado como aportando, ¿no? De alguna forma. A mí me parece que sí, hablar de las infancias requiere justamente de lo que decíamos al principio, de construir puentes entre toda esta elaboración teórica y práctica que viene desarrollando el movimiento feminista y de mujeres, sobre todo, y recuperando pues creo que es una declaración política finalmente de la coordinadora 8M de Chile, en la que se apunta, ¿no? Que bueno, las mujeres hemos venido tomando las calles y que esta ha sido también una forma de sacar la voz, de imaginar juntas una vida distinta, una vida mejor, y que junto con ello viene la decisión de no dejar que nadie más decida por nuestras vidas, que esto nos tiene que llevar a voltear a ver a esos otros sectores que también viven estas formas de relegación, y entre ellas pues están sobre todo las niñas, los niños y los adolescentes, quienes en general no se les permite participar del curso de sus propias vidas, tienen una voz sumamente subestimada, ¿no? Son vidas violentas en muchos de los sentidos y además, como también ocurre en el caso de las mujeres, sujetas prácticamente en todo momento a lo doméstico y a la dependencia de otras personas, ¿no? Entonces, necesitamos pensar en otras formas de incorporar la voz de estos sectores y sobre todo de incorporarlos directamente, no de hablar por ellos, no de hacer política por ellos, sino de hacer política con ellos, de cómo los sumamos a esta lucha finalmente por transformar una sociedad que es en la que ellos mismos viven, ¿no? No es nada más porque es el mundo que se les va a dejar, sino porque es el mundo en el que viven, en el que se construyen y en el que pueden también pensarse y hacerse como sujetos distintos, sujetos transformadores de esta realidad, ¿no? Entonces me parece que esas pudieran ser algunas cuestiones que den pistas sobre cómo incorporar este tipo de discusiones, pero como decíamos al principio, es un tema sumamente complejo que evidentemente el día de hoy no terminamos de abordar. Agradecemos a quienes nos estuvieron escuchando. Les recordamos que nuestras retransmisiones son los viernes a las 4 de la tarde por Radio ESME y les esperamos el próximo jueves aquí en ML Medios. Forjamos futuro organizándonos, resistiendo, escuchando y caminando. Forjamos futuro cuando decidimos no soportar más la realidad que nos imponen y decidimos transformarla. Les esperamos en la próxima emisión. Entre el caos y la miseria, entre el cielo y la tierra, entre el corazón y la música, es la voz de la conciencia.